Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Gracias damos porque estamos aquí en la casa del Señor, celebrando su grandeza y su majestad. Pueden tomar asiento. Vamos a estar leyendo hoy en Mateo capítulo 5, versículo 6, dando continuidad a la enseñanza de nuestros fundamentos en Cristo Jesús. Aleluya. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 6, la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, amén: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y quiénes son los que son bienaventurados? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos bienaventurados, bendecidos, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque obedecemos a Cristo, porque obedecemos su palabra, porque obedecemos sus instrucciones. ¿Por qué? Porque la bendición alcanza a los hijos de Dios, que somos obedientes a su palabra. Amén. 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 ¿Estamos aquí? Muy bien, lápiz hermano, libreta hermano. Continuando con las bienaventuranzas, que son prácticamente el carácter del creyente, el carácter de los hijos de Dios, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. En la tarde de hoy, Jesucristo nos enseña que son bendecidos, felices, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y dice, porque ellos van a ser saciados. El reino de Dios y su justicia van de la mano. Y cuando Jesucristo nos habla, es importante que entendamos que todo lo que Jesucristo nos trae en enseñanza son verdades del reino de Dios. Amén. Jesucristo habla de las verdades del reino de Dios para que nosotros, sus hijos, que estamos aquí en la tierra, porque estamos en una interrupción de la eternidad, gracias a Adán y a Eva, ¿verdad? Pues vamos a vivir una vida que agrada a Dios en este tiempo que estamos aquí, lo que el Señor nos viene a buscar. Amén. Así que, donde está el reino de Dios, está su justicia. Amén. Donde está el reino de Dios, está su justicia. Cada bienaventuranza tiene una promesa. Leímos al principio que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una promesa de aquellos que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloramos, los que nos quebrantamos por causa del pecado, de lo que quebranta a Dios, porque ellos van a recibir consolación. Hay una promesa. Bienaventurados los mansos, amén, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesucristo da que una instrucción, una forma de nosotros comportarnos, porque vamos a recibir una promesa. Esa es la consecuencia de la obediencia, recibir una promesa. Siempre nos hablan de las consecuencias de la desobediencia, pero aquí habla de las consecuencias de la obediencia, así que yo estaría más feliz que eso, porque hay que bendición para los hijos de Dios. Y hay una recompensa para los que amamos a Dios y le obedecemos. Así que donde está el reino de Dios está su justicia. Cuando nosotros caminamos y vivimos con estas características, tenemos ese modo de pensar, de actuar, el comportamiento alineado a lo que Jesús nos pide, vamos a recibir las promesas de Dios. Cuando tenemos un deseo intenso por las cosas de Dios, dice Jesucristo que vamos a ser satisfechos y vamos a heredar promesas del pacto de Dios, del reino de Dios, que están vinculadas entre sí. Entonces me ministraba mucho porque yo rumiaba y uno piensa y uno va a decir, no, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y entonces siempre, cuando pensamos en justicia, ¿pensamos en qué? Vamos, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en justicia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Misericordia. Misericordia. ¿Qué más?
Que Justicia. Contestarán. Contestarán. Defenderán. ¿Ah? La justicia te defenderán. Defenderán. Protegido. Beneficio. Protegido. Protegido. Igualdad. Igualdad. Justicia. Nadie ha dicho, Señor, yo Derecho. quiero que me hagas justicia. Derecho. Nadie ha pedido al Señor, Señor, yo quiero que me hagas justicia. Porque lo que me hicieron no es justo. Yo nada más. Yo solamente hice esa oración una vez, bueno, varias veces. Pero aprendí a que de eso no se trata la justicia de Dios. Ajá. Porque la justicia terrenal no es igual que la justicia celestial y eterna. Porque si no es por la justicia del Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Usted sabe que la justicia de Dios es el perdón de pecados. Amén. Es el haber enviado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a morir por nosotros. En sustitución del castigo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo sufrió. Amén. Eso es justicia. Y esa es la justicia que Dios quiere que nosotros anhelemos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de un risotto con langosta. ¿Verdad que no dice la palabra eso? No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de un gran bizcocho con mantecado y caramelo. ¿Verdad que no dice eso? Dios no dijo bienaventurado el que busca la felicidad. ¿Verdad que tampoco dijo eso? ¿Verdad que no? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo se mata, se vuelve loco buscando la felicidad. ¿Y qué pasa? Que los creyentes caemos en eso también. Caemos en la rueda del hámster, buscando la felicidad. Porque es que yo necesito llenar mis vacíos existenciales con algo que me dé felicidad instantánea, como el microondas. Queremos remuneración instantánea. Yo quiero sembrar el arbolito hoy, la semilla hoy y que me dé frutos mañana. No queremos ser pacientes, no queremos esperar. Queremos sembrar y recibir inmediatamente. ¿Quién tiene el problema? Nosotros. Nosotros. Así que, bienaventurados, bendecidos, felices, dichosos, somos aquellos que somos supremamente bendecidos, los que somos felices. Y somos felices porque no buscamos la felicidad en el mundo, sino que somos felices porque hallamos el bienestar relacionándonos con el Señor y mantenemos una vida de obediencia en Dios. Amén. Disfrutamos cuando respondemos al llamado de Dios. Si usted no se está disfrutando la vida, si usted no se está disfrutando estos tiempos, usted tiene que preguntarle a Dios si está caminando en su perfecta voluntad. Amén. Ya. Porque cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, siempre vamos a ser felices. Porque la felicidad no es una emoción en los creyentes, es permanente, es Amén. constante. Amén. Es el gozo de que nuestra salvación vino de Cristo y que no importa lo que estemos pasando a nuestro alrededor, tenemos una promesa eterna, Amén. promesas eternas. Y aquí en la tierra de los vivientes experimentamos también las promesas de Dios. Porque la gente dice, pues entonces como es en la eternidad, pues me voy a echar a morir aquí hasta que el Señor venga. No, hay una obra que hacer, hay un trabajo que hacer. Hay que darle continuidad a la obra de Jesucristo. Y Él necesita personas que estén dispuestas a seguir hablando de Cristo, a seguir sembrando la semilla de verdad en otras vidas. Amén. Así que la persona bienaventurada, bendecida, dichosa, feliz, refleja contentamiento, paz interior, seguridad, confianza en su relación con Dios. La persona bienaventurada ha experimentado la salvación por medio de Jesucristo. Esta felicidad se encuentra en la rectitud. Amén. Aleluya. La felicidad lo vamos a encontrar en la rectitud. Amén. Entonces, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed.
y sed. Voy a definir hambre según el diccionario bíblico. Me ve gracioso porque la palabra literalmente en griego dice peinado, pero no se pronuncia así. Peinado, ¿este está peinado? No, hambre es esfuerzo punzante, tener hambre intensa, estar hambriento, anhelar ardientemente, buscar con anhelo vehemente. Hambre, deseo ardiente por comer. ¿Alguien ha tenido hambre? Creo que hay muchos aquí con hambre. ¿Usted alguna vez ha tenido cravings? Es que tengo un craving y necesito saciar ese craving, ese deseo ferviente de comerme ese bizcocho. O yo me comería una chuleta cancán. Y hacen lo que fuera hasta que consiguen la chuleta cancán. O el pollo, o la comida que a ti te guste. O lo que estás deseando porque tienes hambre y necesitas saciar ese sentir. Porque si no sacias ese sentir, ¿qué pasa cuando tenemos hambre? ¿Te molesta? ¿Qué pasa cuando tienes hambre? Vamos, suéltenlo. Te pones de mal humor, gracias. Te molestas, te enojas, te irritas. Porque tienes hambre, un deseo intenso en tu interior, en tu cuerpo físico. Y eso es lo que Jesús quiere decirnos. Que tenemos que tener esa hambre intensa de comida. De Dios. Sed, dipsao, tener sed, sediento. Aquellos que se dice que tienen sed, que sienten dolorosamente su necesidad y anhelan ansiosamente aquellas cosas por las que el alma se refresca, se apoya, se fortalece. Cuando hay hambre y sed, hay una necesidad intensa de poder satisfacer nuestro interior. Si nosotros no tomamos agua, nos deshidratamos. Si nosotros no nos alimentamos, nos desnutrimos. Y por ende, ¿qué ocurre? Se muere. Nos morimos. Pues aquí Jesús está diciendo que los que son bienaventurados y felices no anhelan fervientemente la comida, no anhelan fervientemente satisfacer su vientre. Tienen ese deseo ferviente y la sed intensa de la justicia de Dios. Aleluya, aleluya. Justicia, estado de aquel que es como debe ser. La condición aceptable a Dios. La doctrina, la enseñanza concerniente al camino por el cual el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Es la integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensamiento, sentimiento y acción. Equidad de carácter, justificación. Y dice que estos que tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, vamos a ser saciados. Gracias, Señor. Amén. Y por definición me estuvo bien curioso que cuando busqué saciados, dice darse un atracón. ¿No hemos dado un atracón nosotros? Literalmente, físicamente. Claro. Piensa cuando fue la última vez que usted se dio un atracón. Saciar, proveer comida en abundancia, satisfacer, llenar o satisfacer a los hombres, cumplir o satisfacer el deseo de alguien. Así que Jesús dice que si tú tienes una hambre intensa, ese anhelo ardiente
ese craving, esa sed intensa de la justicia de Dios, vas a ser satisfecho en abundancia. Jesús va a satisfacerlo en abundancia. Jesús va a cumplir los deseos de nosotros. Amén. Pero no podemos entenderlo todavía, porque es que es muy profundo. Y como nosotros no hemos tenido la necesidad de hambre y sed, no podemos clamar por hambre de justicia. Porque el pueblo no clama por la justicia de Dios. Y por eso el Señor nos enseña. Porque tenemos que anhelar fervientemente, anhelar ese deseo de que la justicia de Dios sea manifiesta. Isaías 55, 1, 2, Dios dijo a todos los sedientos: venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y Dios pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Aleluya. Si tú tienes sed, ¿qué haces? Tomas agua. ¿Para qué? Para satisfacer y saciar esa sed. Pero esa sed va a volver. ¿Y qué hacemos? Tomamos más agua. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo que estamos viviendo estamos tratando de saciar nuestra llenura en el Señor con las migajas del mundo. Y no voy a hacer anuncio pagado aquí, pero los que toman refresco tienen sed, se tomaron una bebida efervesciente, burbujante, color marrón, que te daña todo el cuerpo, que es ácido. Puede ser cualquier marca, que es pura azúcar. Te la tomas y sentiste una satisfacción momentánea. Y no pasan 5 minutos y estás sediento, hambriento, cansado y con culpabilidad porque te tomaste una lata de refresco que es pura azúcar. Y tiene cafeína y también te da ansiedad. Entonces queremos llenar esa satisfacción que el Señor nos la da en plenitud y no se acaba y nos sacia con la miseria del mundo, con las migajas del mundo, con lo imperfecto del mundo. Entonces no podemos visualizar bien lo que es la justicia de Dios versus la justicia del mundo y lo que verdaderamente tenemos que ansiar, verdaderamente lo que tenemos que anhelar. Aleluya. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Aleluya. Dios aquí confronta al pueblo. El Señor nos da una invitación y nos hace una invitación urgente a recibir una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Y la vida abundante que el Señor ofrece, no tienen que pagar ni un centavo. Amén. El mundo te roba los chavos. Sin embargo, Dios te lo ofrece de gratis, porque el precio ya Él lo pagó, porque su sangre ya fue derramada, Amén. porque su obediencia fue hecha manifiesta. Amén. Pero entonces, es una invitación. Cuando usted recibe una invitación para una boda, ¿usted está obligado a ir a la boda? No necesariamente. No, usted decide si va a ir o no va a ir a la boda. Lo mismo es con Dios. Hay una invitación que el Señor extiende a sus hijos y que nosotros decidimos recibirla Por rechazarse. o
ignorarla, o que recibirla y disfrutar de su vida abundante. Aleluya. Disfrutar de esa agua que fluye en nosotros como río que proviene de nuestro Dios y que nunca se detiene. Amén. El deseo, el anhelo de la persona que tiene pobreza de espíritu, porque cuando comenzamos la bienaventuranza, ¿qué fue lo primero que Jesucristo solicitó? Que fuéramos Pobres de espíritu. Pobres de espíritu. pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando somos pobres de espíritu, reconocemos que necesitamos a Dios para vivir una vida que agrade a Él. Nos humillamos ante Él, quebramos todo orgullo. Así que cuando nosotros tenemos pobreza de espíritu, cuando reconocemos que nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestro luto viene por consecuencia del pecado y necesitamos la consolación de Dios, cuando tenemos un corazón manso, una vida mansa delante de Dios, clamamos por la justicia de Dios, anhelamos. Solamente los pobres en espíritu pueden anhelar la justicia de Dios. Aleluya. Amén. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Esa hambre profunda, cuando uno está starving, que usted siente que el estómago se... Ajá. y no puede ser satisfecha con ningún alimento natural. Eso es que pasión. Eso es un deseo ardiente por algo. Así que Jesús dice que somos bienaventurados si estamos hambrientos y sedientos. Si tenemos este anhelo constante que perdura y que nunca está completamente satisfecho del lado eterno, de los propósitos eternos de Dios. Entonces podemos ver que Jesucristo quiere que nosotros tengamos hambre y sed por lo eterno. Entonces, ese anhelo es pasión. No me digan que hay pasión y usted no corre a la iglesia, porque corre al trabajo, Aleluya. corre al restaurante, corre con pasión al cine, corre con pasión a las actividades extracurriculares, a los deportes, a donde sea, corre con pasión. Pero con más pasión hay que correr para lo de Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Esa pasión espiritual es tan real como el hambre y la sed física que podemos sentir. Amén. Esa pasión espiritual es tan natural como el hambre que sentimos naturalmente en nuestro cuerpo. Esa pasión espiritual es tan intensa como el hambre que intensamente físicamente podemos sentir. Esa pasión espiritual es tan dolorosa como el dolor que podemos sentir cuando tenemos hambre y sed físicamente. Porque cuando hay hambre y sed física hay dolor. Esa pasión espiritual es una fuerza motriz que, ¿saben qué? En lo natural, el hambre y sed puede controlar y tener dominio sobre el hombre. El usted tener hambre y sed físicamente puede tener control sobre usted. Aleluya. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Aleluya. Que cuando hay hambre y sed, tenemos que clamar más a Dios para mantenernos en qué? En firmeza, Amén. que no nos dé coraje, que no nos dé mal humor, que no nos dé ansiedad, porque hay hambre Vamos. de comida. Aleluya. La pasión espiritual es señal de salud, de la misma manera que el hambre y la sed física demuestran salud. Vivimos en un mundo donde podemos ver a muchos cristianos tener hambre por muchas cosas. Hambre de poder, hambre de autoridad, hambre de éxito, hambre de comodidad, hambre de tener felicidad, hambre de hacer riquezas, pero pocos tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Jesús le estaba hablando a un pueblo en esos tiempos que verdaderamente sabían lo que era tener hambre y sed. Aleluya. Y actualmente estamos
que también se nos hace difícil sentir hambre y sed de justicia. ¿Usted no ha sentido hambre y sed por leer la palabra de Dios? Aleluya. Es que tú necesitas alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Que es que si tú no lees la palabra de Dios, tú te sientes incompleto, te sientes vacío, te sientes que te estás deshidratando. Eso es anhelar la justicia de Dios. Charles Spurgeon dijo un quote, se los comparto. Porque el creyente tiene que anhelar ser lleno de Dios. Dice, o dijo, ay, no es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Qué bueno que nuestro pecado fue perdonado. Y por medio de Jesús lo sabemos. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y aguas amargas fluyen de ella continuamente. Oh, que mi naturaleza no se puede cambiar, así que yo, el amante del pecado, pudiera ser un amante de aquello que es bueno. Que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Aún nosotros, en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Porque estamos en el cuerpo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos recibido su justificación, su santificación. Tenemos que anhelar ser llenos de su santidad, ser llenos de su verdad. ¿Para qué? Para seguir proclamando el Evangelio del Señor. Amén. El creyente expresa esta hambre y sed de justicia, deseando tener una naturaleza de justicia. Desea y quiere ser santificado para ser hecho santo. Desea continuar en la justicia de Dios y desea ver la justicia de Dios promovida en el mundo. Bendito Dios. El mundo tiene hambre y sed de que su partido político entre en el poder. El mundo tiene hambre y sed de que sus propias opiniones sean reconocidas y estén al frente. El mundo tiene hambre y sed de que su secta o denominación crezca en número e influencia. ¿Y por qué digo secta o denominación? Porque la iglesia de Cristo no busca la gloria. La gloria es del Señor. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no buscamos que nos reconozcan, porque ya el reconocido es Cristo. Y Dios trae a las personas que son, y el Señor va a llevar el Evangelio a todo lugar. Pero los que no son parte del cuerpo de Cristo quieren el reconocimiento y quieren crecer en número, en influencia, porque la gente tiene un mal concepto de que mientras más gente hay, más prósperos son, más bienaventurados son, más felices son. Y eso no es así. Aleluya. El Señor utilizó a 12 discípulos para compartir el Evangelio de Cristo. Fueron sus discípulos que estuvieron con Él one on one, uno a uno, con Cristo. ¿Y cuántos han evangelizado? ¿Cuántos hemos sido evangelizados por el sacrificio y el esfuerzo de esos 12 discípulos que Jesucristo escogió? Los multiplicamos. Así que el número no significa que seamos bienaventurados o dichosos. Donde hay uno, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. El mundo tiene hambre y sed de que la justicia terrenal se haga según el criterio del mundo y no el de Dios. Juan 7, 37, 39 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús se puso de pie y Él alzó su voz y Él dijo: el que tenga hambre y sed, si alguno tiene sed, venga a mí
venga a mí. Aleluya. Venga a mí. Tengo sed. ¿A dónde voy a ir? A Jesús. Lo que pasa es que no quieren ir, quieren que Jesús venga a ellos. Amén. Ay, Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la palabra de Dios. No es como dice la religión, yo no sé qué. No es como dice el gobernante, ni el presidente, ni fulano, ni citano. El que cree en mí, como dice la Escritura. Aleluya. No es como yo creo que es Jesús. No es como yo me lo inventé o como me lo enseñaron por tradición. Escritura, la palabra, Amén. la verdad. Amén. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. El que cree en Él reciba el Espíritu Santo. Amén. Esa sed de Dios nos hace creer en Jesús, confiar en Él y podemos tener una relación personal y permanente con Él. Jesucristo hace la invitación. Imagínense una invitación de bodas así bien bonita de Cristo. Si tienes sed, ven a mí. Si tienes hambre, ven a mí, que yo soy el pan de vida. Ven a mí. Ven a mí. El sacrificio más grande ya lo hizo. Ven a mí. Québrate el orgullo. Ven a mí. Humíllate, ven a mí. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Gracias, Dios. Aleluya. Él lo hizo. Gracias. Venir a Jesús, beber de Él, no es solamente una aceptación intelectual de sus enseñanzas, sino que implica una entrega personal y plena participación. Yo confesé a Cristo como Señor y Salvador, creo en sus enseñanzas, pero no vivo ninguna. Creo en Jesús, pero no le creo. No creo que pueda sanar, no creo que pueda darme el trabajo que le estoy pidiendo, no creo que pueda suplir los recursos que necesito. Todo eso es que mentiras del enemigo y creyentes que no han conocido la verdad del Señor. Aleluya. Porque el que conoce al Señor y viene a Él tiene una entrega personal y tiene plena participación en el reino de Dios. Aleluya. La justicia de Dios es equidad de carácter o acto. Es aquel que guarda respeto, honra a Dios y a su ley divina. Es justo, recto, inocente, íntegro, virtuoso, honrado. Su conducta es como debe ser. Amén. Cuando hablamos de justicia, de la justicia de Dios, el creyente tiene que comportarse como debe ser. ¿Y como Él? Como lo dice la palabra. Amén. Aleluya. La justicia es la condición aceptable a Dios. La doctrina, la enseñanza concerniente al camino por el cual el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. La justicia de Dios es integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensamiento, sentimiento y acción. Amén. La justicia de Dios corrige, nosotros corregimos nuestro pensamiento, nosotros corregimos lo que podamos sentir y corregimos nuestra acción para que esté alineada a la voluntad de Dios. Clamamos por eso. Amén. Aleluya. Justicia de Dios es alguien que hace lo correcto, que hace bien. Es cuando el corazón está correcto delante de Dios. La justicia que guarda respeto a Dios y a la ley divina, a su palabra. Es donde el corazón está recto delante de Dios, donde hay piedad hacia Dios, donde se vive en justicia y santidad. La justicia es fe en Cristo. Aleluya. Cuando nos cuentan como justicia,
es que hay evidencia de piedad. Contar con justicia es evidencia de piedad. Y Cristo es la fuente y el autor de la justicia, la fuente de piedad. Fuimos justificados por medio de la sangre de Jesús. Voy a ir a 1 Corintios capítulo 1. Del 10 en adelante, le voy a leer rapidito. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Aleluya. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gracias, Señor. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se gloríe en su presencia. Aleluya. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Jesucristo es la fuente y el autor de la justicia divina. La justicia de Dios nos limpia de cualquier cargo, nos absuelve de las consecuencias del pecado y nos permite disfrutar del favor divino. Nosotros tenemos que vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios, que es revelada en todos los aspectos. Cuando nosotros vivimos una vida en armonía con la voluntad de Dios, estamos viviendo en su justicia. La palabra de Dios nos enseña, y cuando pueden buscar las enseñanzas anteriores de mi fundamento, que traigo más detalle lo de la justicia de Dios.
Dice su palabra, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Todo lo que necesitamos va a ser añadido si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Gracias, Señor. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo, esa hambre, esa sed de que, de la justicia de Dios, de que se haga manifiesta, de que nosotros podamos ir a donde la persona y dejarle saber, estoy viendo la justicia de Dios, y no estoy hablando de tribunales, no estoy hablando de venganza, no estoy hablando de que esto es ojo por ojo y diente por diente, porque Jesucristo condenó eso y lo corrigió. Amén. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de la piedad, estamos hablando de gratitud, estamos hablando de la verdad en Cristo Jesús. Estamos hablando que por medio de Él es que somos justificados, es que por medio de Él hemos sido santificados, es que hemos sido comprados con su sangre. Aleluya. Entonces, ¿quién se va a gloriar? ¿Quién se va a jactar? Aleluya. Por favor, dejen de estar idolatrando al hombre. Amén. Dejen de estar haciendo ídolos en el mundo. Jesucristo es el Rey. Aleluya. Él fue el que entregó su sangre en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y a Él es que nosotros le tenemos que rendir pleitesía. A Él es que nosotros tenemos que rendirle cuentas. A Él es que nosotros tenemos que ser obedientes. Gracias, Señor. Solo a Él. Amén. Porque de Él es el reino. Amén. De Él es la gloria. Amén. La alabanza por la eternidad. Todo lo que vemos aquí fue creado por Él y para Él. Y todas las cosas subsisten por Él. Y estamos aquí por Él. Amén. Cuando las cosas no nos salen bien aquí en lo terrenal, sufrimos el agravio. Hay que sufrir el agravio. Amén. Cristo no lo hizo. Amén. Si algo injusto en lo natural podemos decir, fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él no tenía que morir. Pero esa fue la justicia de Dios, que nos libró a nosotros de la condenación. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para acusar a otros cuando ya nosotros estábamos condenados? Mira, Romanos, y voy a terminar con esto. Romanos 3:21. Nuestra justificación es por la fe. Amén. Y muchos de los patriarcas del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Porque ellos tuvieron evidencia de piedad, porque tuvieron evidencia de fe, porque caminaron en obediencia a Dios. Se sostenían viendo lo invisible. Amén. ¿A quién usted ve? Aleluya. Dios existe, Él es real, y su Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 3:21 dice, pero ahora, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Aleluya. ¿Cuándo somos declarados justos ante los ojos de Dios? Aleluya. Amén. Dice su palabra, cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Amén. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Usted sabe que Dios se contuvo Aleluya. para hacernos justicia. Aleluya. Y nosotros no contenemos de no hacer justicia.
porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Aleluya. Y creer no solamente decir yo creo, no, se requiere que participación en el reino de los cielos, Amén. vivir la palabra de Dios. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Eso nos exime de que no obedezcamos la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Porque somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, obedecemos su palabra, Amén. obedecemos sus mandatos. Right. Y Él, por su amor inmenso, nos ha declarado justos a aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que en esta tarde el Señor nos emplaza, nos enseña, nos recuerda, nos refresca que nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices cuando nosotros tenemos verdaderamente hambre y sed, ese deseo ardiente por la justicia de Dios, Aleluya. para ver manifiesto ese perdón entre los hermanos, esa reconciliación entre los hermanos, entre las familias, ese poder suplir la necesidad de otras personas. ¿Sabes qué? Tú no tienes que suplir la necesidad de alguien que tú conozcas simplemente. Tú puedes suplir la necesidad de alguien que tú no conoces, Amén. porque tu recompensa viene del Señor. Amén. Right. Y cuando nosotros anhelamos fervientemente lo del Señor, vamos a ser saciados en abundancia y vamos a ser felices y vamos a ser bienaventurados y dichosos. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias, Señor, porque tú nos ayudas día a día a seguir, Padre amado, entendiendo todo lo relacionado a tu reino, a que podamos vivir una vida en armonía con tu voluntad perfecta y que podamos seguir siendo instrumentos tuyos para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación que hemos obtenido por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Guarda nuestros corazones de todo deseo de venganza que no proviene de ti, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestro interior, de toda carnalidad, de toda emoción, de todo sentir que no proviene de tu espíritu, Señor, y que podamos, Señor, permanecer pobres en espíritu, que podamos permanecer mansos, que podamos ser humildes, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestad y siguiendo viviendo, Padre amado, una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús.